Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, nos interesa a todos, ¿no? Las claves para alcanzar la felicidad. Nos basamos en un análisis bastante completo sobre el bienestar. La idea es extraer las ideas más potentes, lo que de verdad nos puede ayudar a cultivar una vida, pues, más plena. Exacto. Porque todos la buscamos, pero es complejo. No hay una receta mágica, ¿verdad? Para nada. Y la gran pregunta que plantea este análisis es, ¿cómo podemos acercarnos a ella de forma activa? A ver, vamos a desgranar esto poco a poco. Para empezar, el análisis deja claro algo importante. Felicidad no es solo buscar el placer inmediato. No, para nada. Se menciona, por ejemplo, el modelo de Martin Seligman, que habla de 3 vías, digamos. Sí, él habla del placer. Bueno, los momentos agradables, la buena vida. Pero también del compromiso, lo que él llama flow. Ese estado en que estás tan absorto en una actividad que el tiempo vuela. Ah, sí, cuando estás metido de lleno en algo que te gusta o te reta. Exacto. Y el tercer elemento, que para Seligman es crucial, es el significado. El sentido de propósito. Pertenecer y servir a algo más grande que uno mismo. Placer, compromiso y significado. 3 pilares. Suena completo. ¿Sí? Pero el análisis también subraya mucho la subjetividad. Lo que significa felicidad varía enormemente. Claro, no será lo mismo para todos. Para nada. Piensa en las diferencias culturales. En Occidente, quizá tendemos más al individualismo, al logro personal como fuente de felicidad, Sí, mientras que en culturas más orientales, a lo mejor se valora más la armonía grupal, el equilibrio. interesante esa diferencia. Por eso, una de las primeras claves que resalta el material es la autorreflexión. Pararse a pensar, ¿qué es para mí la felicidad? ¿Qué necesito yo para sentirme pleno? O sea, definir tu propio mapa. Justo. Sin eso, es como navegar sin brújula. Prácticas como llevar un diario o la meditación pueden ayudar mucho en ese autodescubrimiento. Tiene todo el sentido. Y eso conecta directamente con el siguiente punto, el autoconocimiento y el bienestar emocional. Fundamental. Se habla mucho de inteligencia emocional, ¿no? La capacidad de entender y gestionar nuestras propias emociones y las de los demás. Pienso en Daniel Goleman, claro. Claro, Goleman es un referente. Ser emocionalmente inteligente es básico para no dejarse arrastrar por los altibajos, para mantener una perspectiva más positiva o, al menos, más equilibrada. Y dentro de esto, el análisis destaca 2 herramientas muy concretas. ¿Cuáles serían? Pues mira, la primera es la autocompasión. Kristin Neff ha investigado mucho sobre esto. Autocompasión. Suena un poco a autocomplacencia. Ojo, es fácil confundirlo, pero no tiene nada que ver. No es sentir lástima de uno mismo, ni ser permisivo con todo. Entonces, ¿qué es exactamente? Es tratarse a uno mismo con la misma amabilidad, con el mismo apoyo, que tratarías a un buen amigo cuando le está pasando mal o cuando comete un error. Ah, vale. Entendido. Tiene 3 componentes clave. La autoamabilidad, frente a la autocrítica feroz, el reconocimiento de la humanidad compartida, o sea, entender que sufrir y fallar es parte de ser humano, no algo que solo me pasa a mí. Que no somos los únicos que metemos la pata. Exacto. Y el tercer componente es el mindfulness, la atención plena a nuestras emociones dolorosas sin exagerarlas ni reprimirlas, verlas con cierta distancia. Un ejemplo práctico de autocompasión, ¿cómo sería? Pues imagínate que te des un revés en el trabajo, un proyecto que no sale bien. En lugar de machacarte pensando «soy un desastre», la autocompasión sería reconocer que te sientes mal, que es normal sentirse así, que todo el mundo falla a veces, y pensar qué puedes aprender de ello para la próxima vez. Tratarte con comprensión. Vale, lo pillo. Es un cambio de diálogo interno. Totalmente. Y la segunda herramienta que se menciona mucho es la gratitud. La gratitud. Sí, eso resuena. Robert Emmons, otro investigador clave, ha demostrado cómo cultivar activamente la gratitud tiene un impacto enorme en el bienestar. ¿Cómo funciona? Pues básicamente cambia el foco. En lugar de centrarnos en lo que nos falta, en los problemas, en las quejas, nos ayuda a apreciar lo que sí tenemos, lo bueno que hay en nuestra vida, por pequeño que sea. ¿Y eso cómo se practica? Algo tan sencillo como dedicar unos minutos cada día, quizá por la noche, a pensar o incluso escribir 3 cosas por las que te sientes agradecido ese día. Puede ser algo grande o algo mínimo. Una conversación agradable, un rayo de sol, una comida rica. Parece simple, pero supongo que la constancia es la clave. Como en todo, sí.
Pero estas prácticas internas, la autocompasión y la gratitud, digamos que preparan el terreno interior, modifican cómo experimentamos el mundo. Y eso nos lleva a cómo nos relacionamos con el exterior, porque el siguiente gran pilar que aborda el análisis es... Las conexiones sociales. Ah, sí, este es potentísimo. Se cita el famoso estudio de Harvard sobre desarrollo adulto, un estudio que ha seguido a cientos de personas durante casi 80 años. Increíble, sí. Y la conclusión principal, después de tantísimo tiempo y datos, es rotunda. ¿Y cuál es? Que la calidad de nuestras relaciones cercanas es el predictor más fuerte de nuestra felicidad y nuestra salud a largo plazo. Más que el dinero, más que el éxito profesional, más que la fama. Eso es. Impactante, ¿de verdad? ¿Más que la salud física inicial o los genes? Los datos apuntan a que las buenas relaciones protegen nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Las personas que se sienten más conectadas a su familia, amigos, comunidad, viven más tiempo, son físicamente más sanas y su memoria se mantiene más aguda. ¡Wow! Este sí que da que pensar sobre dónde ponemos nuestras energías, ¿eh? Totalmente. Y el análisis recalca, calidad sobre cantidad. No se trata de tener cientos de amigos en redes sociales, Claro. sino de tener unas pocas relaciones auténticas, profundas, en las que puedas confiar, ser tú mismo, sentirte apoyado y apoyar a otros, claro. ¿Y cómo se cultiva esa calidad en las relaciones? ¿Qué sugiere el análisis? Pues habla de invertir tiempo y atención consciente. Menciona la escucha activa, escuchar de verdad al otro, no solo esperar tu turno para hablar. Estar presente. Eso es. También la empatía, intentar comprender la perspectiva y los sentimientos del otro, y algo muy interesante que llaman la respuesta activa constructiva. Respuesta activa constructiva. ¿Qué es eso? Es cómo reaccionamos cuando alguien comparte una buena noticia con nosotros. La respuesta activa constructiva es mostrar entusiasmo genuino, hacer preguntas, celebrar con esa persona. Fortalece mucho el vínculo. Ah, qué bueno. En lugar de un, ah, qué bien, sin más. Exacto. O, peor, minimizarlo o cambiar de tema. Y por otro lado, también advierte sobre la importancia de identificar y poner límites o incluso alejarse de las relaciones que son consistentemente tóxicas o nos drenan la energía. Equilibrio, como en todo. Y menciona algo de la comunidad, ¿no? El sentir que perteneces a algo. Sí, el sentido de pertenencia es vital. Puede ser la familia, los amigos, un club, un grupo de voluntariado. Sentir que formas parte de un nosotros. Y un apunte importante hoy en día. Equilibrar las conexiones online con las interacciones cara a cara, que parecen tener un impacto más profundo en el bienestar. Bien. Hemos hablado de la mirada interior, de las relaciones. ¿Qué más? Ah, sí, el propósito. El cuarto gran pilar. Propósito y crecimiento personal. Aquí se menciona a Viktor Frankl, claro. Su libro El hombre en busca de sentido es un clásico. Imprescindible. Frank, que sobrevivió a los campos de concentración nazis, defendía que incluso en las circunstancias más extremas, lo que los mantiene a flote es encontrar un sentido, un propósito a nuestra existencia. Tener un para qué vivir. Exactamente. Y el análisis aclara algo importante. Ese propósito no tiene por qué ser algo grandioso, como decías antes. No todos vamos a encontrar la cura del cáncer o a escribir la gran novela. Menos mal. Puede ser algo mucho más cotidiano, pero igualmente significativo para la persona. Criar bien a los hijos, cuidar de tus mayores, dedicarte con pasión a tu trabajo u oficio, contribuir a tu comunidad local, cultivar un jardín. Entiendo. Es sentir que tu vida tiene una dirección, que lo que haces importa, al menos para ti y para tu entorno. Justo. Es esa sensación de coherencia, de que tus acciones están alineadas con tus valores. Y el análisis sugiere formas de descubrirlo o cultivarlo. Reflexionar sobre qué te apasiona, en qué eres bueno, qué necesita el mundo a tu alrededor que tú puedas ofrecer. Quizá herramientas como la encuesta vía de fortalezas personales puedan ayudar. ¿Y cómo entra aquí el crecimiento? Están muy ligados, porque a menudo el propósito implica un camino, un desarrollo. Aquí entra la idea de la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck. Ah, sí, la diferencia entre creer que tus habilidades son fijas o que puedes desarrollarlas. Exacto. Tener una mentalidad de crecimiento significa ver los desafíos no como amenazas a tu valía, sino como oportunidades para aprender, para mejorar. Equivocarse es parte del proceso. Abrazar el esfuerzo, ¿no? Sí. Esta mentalidad impulsa a seguir aprendiendo, a salir de la zona de confort, y eso, a su vez, alimenta la sensación de progreso, de avance hacia ese propósito. Es un círculo virtuoso. Lo que me lleva a pensar que, inevitablemente, en ese camino de crecimiento y propósito,
Habrá obstáculos, habrá caídas. Por supuesto, la vida no es un camino de rosas. Y ahí entra el quinto elemento, la resiliencia. La capacidad de recuperarse, de levantarse después de un golpe. Se menciona la investigación sobre grit, ¿verdad? La perseverancia, el tesón. Sí, la resiliencia es clave. No se trata de no caerse, sino de tener la capacidad de volver a ponerse en pie. Y ojo, no es algo innato que se tiene o no se tiene, se puede cultivar. ¿Cómo? ¿Qué herramientas propone el análisis para fomentar la resiliencia? Varias. Una muy importante es el reencuadre cognitivo. Reencuadre cognitivo. Sí, aprender a mirar las adversidades desde diferentes ángulos. En lugar de ver un fracaso solo como algo negativo, intentar encontrarle un aprendizaje, una oportunidad oculta, o simplemente aceptarlo como parte del camino. Cambiar la narrativa que nos contamos sobre lo que nos pasa. Ver el vaso medio lleno o al menos ver qué podemos hacer con el vaso que tenemos. Algo así. También ayuda mucho tener una red de apoyo sólida, esas relaciones de las que hablábamos antes. Saber que no estás solo. Claro, el apoyo social es un amortiguador. Fundamental. Y no olvidar lo básico. Cuidar la salud física, dormir bien, comer sano, hacer ejercicio y aprender a gestionar el estrés de forma saludable, con técnicas de relajación, mindfulness o lo que a cada uno le funcione. Y junto a la resiliencia, el análisis menciona la adaptabilidad. ¿Son lo mismo? Son primas hermanas, pero no exactamente iguales. La resiliencia es recuperarse de la adversidad, la adaptabilidad es la flexibilidad para ajustarse a los cambios, a lo inesperado, que es, constante en la vida. Ser capaces de cambiar de planes, de soltar expectativas, de fluir con las circunstancias. Entiendo. Resiliencia para los golpes, adaptabilidad para las curvas del camino. Buena forma de verlo. Ambas son esenciales para navegar la vida real. Vale, hemos cubierto mucho terreno. Autoconocimiento, emociones, relaciones, propósito, crecimiento, resiliencia. Queda algo importante. Pues sí, el análisis cierra con un punto crucial. El equilibrio y las estrategias prácticas para el día a día. Equilibrio. ¿En qué sentido? Toca el tema de la adaptación hedónica. Ah, sí. Eso de que nos acostumbramos rápido a lo bueno, ¿no? Compras algo nuevo, te da un subidón, pero al poco tiempo ya es normal. Exacto. El placer que obtenemos de las cosas nuevas o de las mejoras en nuestras circunstancias tiende a desvanecerse. Si basamos nuestra felicidad solo en perseguir esos picos de placer o en acumular posesiones, estamos en una cinta de correr que no lleva a ninguna parte. La famosa rueda del hámster hedonista. Justo. Por eso, el análisis sugiere buscar un equilibrio, fomentar el consumo consciente, valorar más las experiencias que las cosas materiales y, sobre todo, aprender a saborear lo cotidiano, a encontrar alegría en las pequeñas cosas del día a día, estar más presentes. Aquí podría encajar ese concepto japonés, el ikigai. Lo mencionaba de pasada. Sí, el ikigai es esa idea de encontrar el punto de intersección entre lo que amas hacer, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Es una visión muy integrada del bienestar y el propósito. No es fácil de encontrar, claro, pero como ideal es potente. Busca ese equilibrio entre pasión, misión, vocación y profesión. Entonces, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Qué estrategias concretas propone el análisis para integrar todo esto en nuestra vida diaria? Pues sugiere empezar por cosas pequeñas y sostenibles. No intentar cambiarlo todo de golpe. Por ejemplo, establecer una rutina matutina positiva. Unos minutos de meditación, escribir en el diario de gratitud, leer algo inspirador. Empezar el día con buen pie. Eso es. Limitar las distracciones, sobre todo las digitales, para poder estar más presentes en lo que hacemos y con quién estamos. Priorizar activamente tiempo de calidad para las relaciones importantes y para los hobbies o actividades que nos aporten flow. Hacer hueco para lo que de verdad importa. Sí. Reevaluar periódicamente nuestras metas y nuestro sentido del propósito, ajustándolos si es necesario. Y algo muy importante, aprender a celebrar las pequeñas victorias, los pequeños avances en nuestro camino. Reconocer el esfuerzo. No esperar a la meta final para sentir satisfacción. Exacto. Se trata de integrar estas prácticas de forma consciente en el tejido de la vida cotidiana. No son grandes revoluciones, sino ajustes, elecciones diarias. Muy bien. Pues, resumiendo todo lo que hemos desgranado de este análisis, la felicidad parece construirse sobre varios pilares interconectados. Tenemos el autoconocimiento emocional, potenciado por la autocompasión y la gratitud. Sí. Luego, las conexiones humanas profundas y de calidad. Clave. También, encontrar un sentido de propósito, por personal que sea,
y abrazar una mentalidad de crecimiento continuo. Fundamental. Añadimos la resiliencia y la adaptabilidad para navegar los inevitables baches y cambios del camino. Indispensable. Y finalmente, buscar un equilibrio, siendo conscientes de la adaptación hedónica y cultivando la apreciación por lo cotidiano. Exacto. Entonces, si juntamos todo esto, ¿qué significa? Pues me da la impresión de que la felicidad no es tanto un destino al que se llega, como una forma de caminar, ¿no? Un proceso activo, consciente. Es una excelente forma de resumirlo, sí. El análisis, de hecho, concluye un poco en esa línea, recordando la famosa cita de Aristóteles. La felicidad es el sentido y el propósito de la vida, el fin último de la existencia humana. Una meta elevada. Sí, pero quizá la clave no está en buscar un estado de felicidad perfecta y constante, que probablemente sea irreal, sino en entender la felicidad como el resultado natural de vivir una vida auténtica, conectada, con propósito, incluso a través de las dificultades inherentes a la existencia. Vivir bien en el sentido más amplio. Eso es. Y esto nos deja, quizá, una pregunta interesante para la reflexión de quienes nos escuchan. ¿Estamos persiguiendo la felicidad como si fuera un objeto que encontrar o un estado final que alcanzar? ¿O la entendemos más bien como el fruto de vivir alineados con nuestros valores más profundos, creciendo, conectando con otros y contribuyendo a algo más grande, día tras día, con sus luces y sus sombras? Una pregunta potente para darle vueltas. Sin duda, plantea una revisión importante de nuestras propias expectativas sobre qué es y cómo se alcanza la felicidad. Thanks for joining us. If you enjoyed this episode, please subscribe, like, and share with your friends.